Jorge Carulla. Buenos días, doctor Jorge. Jorge, buen Buenos, día. buenos días, don Fernando. Yo creo que en primer lugar quisiera como ambientarlos lo que yo he hecho desde hace 8 días a hoy, porque por eso es en parte el interés de la Universidad de los Andes participar. Una es que hemos avanzado en dos frentes: acelerar el montaje de un observatorio de seguridad alimentaria y nutricional para la región. eh, y, y eso ya está, pues dijéramos, decidido. Y dos, acelerar la visualización y puesta en marcha de un piloto para cortar la distancia entre tenderos y agricultores. Ese también ya hay avanzado mucha cosa. Dentro de eso, pues yo sé que en este momento puede haber una cantidad de dispersión y me parece fundamental que aunamos esfuerzos y centralicemos esfuerzos. Entonces yo creo que ayer ya cerramos una primera fase de dimensionamiento muy rápido del piloto para ver si podemos acelerar una solución mucho más acelerada de acortar la distancia entre consumidores y productores. Entonces ese es como un primer tema. Me parece lo importante en esto es no dispersar mucho la iniciativa, sino hasta tanto no la tengamos bien asentada. Yo sé que tenemos que prudencia en estas cosas, porque dijéramos que tenemos que concentrar primero en lo estratégico y lo fundamental y amarrar eso. En este momento hay angustias en todas partes. Hay angustias por ayudar, hay angustias por dar donaciones, hay angustias de mucha índole, y tenemos que hacer grupos de pensamiento estratégico y avanzar en las soluciones de inmediato plazo. Puede ser para dentro de un mes, pero, o mes y medio, pero creo que lo importante es que el aporte de los modelos matemáticos en esto implica que tomemos medidas pertinentes y oportunas en el corto, mediano y largo plazo, y que lo que hagamos, pues ojalá que sentado para que perdure en el tiempo. Eso es como mi sentido, y por la cual estoy aquí escuchando un poco la reunión. Yo le agradezco, Jorge, usted siempre tan querido y sobre todo tan solidario con estas causas, ¿cierto? Y más en estos momentos. Entonces, yo lo que le propongo es, yo tenía también una presentación inicial, pero viendo quiénes están participando, yo simplemente voy a hacer una introducción sobre lo que hemos hecho hasta ahora, para quienes de pronto no conocen bien el recorrido de esto, y presentar los avances que son bien significativos. Jorge, nosotros hemos estado muy juiciosos en los últimos días, tratando de cómo zanjar esa falta de información y de articulación que tenemos, especialmente en la región central, porque a pesar de estar conformada la entidad como RAPE, con los 5 departamentos y la capital de la República, uno ve también que en estos momentos de angustia no se está llevando en la práctica esa articulación. Pero ya hay unos ejercicios que nos han permitido ir poco a poco acostumbrándonos a que es mejor trabajando en equipo a que estar trabajando en forma dispersa. Entonces, lo que yo le voy a pedir el favor a José Antonio, es que si, o les propongo alterar más bien el orden de la presentación para que José intervenga, y dejamos al profe para que conocer la experiencia del modelo matemático, y después de que conozcan los avances que nosotros hemos tenido, si les parece. Perfecto, doctor.
Entonces, como tenemos el tiempo un poquito reducido, entonces, José, tienes 10 minuticos, ¿vale? Para que puedas hacer la intervención muy, muy puntual, por favor. Jamie, dejemos sí, que pase el video, un video que nosotros tenemos y José interviene inmediatamente y después lo del modelo matemático. Vale, vale. Listo, José. Tienes 10 minutos. Ok, voy a pasar el video entonces desde aquí. Por favor, me confirman si están viendo el video y escuchando. Perfecto, ¿Sí, dale, dale. Sí. Ok, listo. Plan de abastecimiento alimentario para la región central. Plan de abastecimiento alimentario para la región central. Las grandes ciudades del mundo dependen para su abastecimiento alimentario de la zona rural de las regiones. Para el caso de Bogotá, capital de Colombia, un 65% del consumo de alimentos proviene de la región central. Por ejemplo, el ingreso de provisiones a su central de abastos dependió, en 2018, en un 41.82% de Cundinamarca, un 14.32% de Boyacá, un 12.71% del Meta, 3.28% del Huila y el restante de otras ciudades del país. Así que es evidente que Bogotá, por sí misma, solo tendría la capacidad de alimentarse durante un día y medio si dependiera de su producción rural anual. Por otra parte, la producción de alimentos en la región central es desarrollada por 720.000 campesinos, de los cuales el 67.7% son mayores de 50 años, perciben ingresos promedio inferiores a un salario mínimo mensual y se enfrentan a la intermediación de hasta 8 comerciantes para hacer llegar sus alimentos a las ciudades, además de resistir el desplazamiento de los jóvenes a las urbes a causa de que las condiciones de vida en el campo les resultan poco atractivas. Sin embargo, y a pesar de la alta producción de alimentos, la inseguridad alimentaria en la región central es superior al 52%. En estos territorios son cultivadas 15 millones de hectáreas, cuando la frontera agrícola, el espacio técnicamente disponible para producir, es de 10 millones de hectáreas, a lo que se suman los riesgos de desabastecimiento de agua en zonas estratégicas de producción y la presencia de equipamientos que son obsoletos o están desconectados. El inadecuado proceso de abastecimiento de alimentos le causa a las ciudades problemas de movilidad, además del deterioro de sus vías y la contaminación ambiental, puesto que el transporte se realiza en vehículos antiguos que generalmente no cumplen con la normatividad e incluso ponen en riesgo la inocuidad de los productos. Solamente a Corabastos entran unos 6.800 camiones de este tipo diariamente. Esta amplia problemática ha sido ya considerada por las ciudades signatarias del Pacto de Milán en 2015, entre las cuales se encuentra Bogotá y desde 2019 la región central RAPE. Los 15 millones de habitantes de la región central demandan anualmente 6 millones de toneladas. Sin embargo, la oferta supera los 16 millones, de las cuales se pierden o desperdician 3.5 millones de toneladas de alimentos. Partiendo de un escenario optimista, la demanda ascenderá a un 30%, basándose en el cambio de hábitos alimentarios y en el crecimiento que tendrá la población, que se prevé será de un Colombia que han reemplazado el suministro de alimentación de la producción nacional disminuya. Bajo este panorama, la RAPE y sus asociados emprendieron el camino hacia la formulación del Plan de Abastecimiento Alimentario para la Región Central 2019-2030. Este se ha construido con el aporte de todos, a través que involucraron más de 400 actores de la cadena de abastecimiento. Se obtuvo el cálculo de la demanda de alimentos a corto y largo plazo, la línea base de indicadores, el informe de brechas de la producción y la oferta por asociado de manera general, así como la estructuración de algunas recomendaciones para la creación de una política de abastecimiento alimentario. Asimismo, se plantearon 4 objetivos, 12 programas y 48 proyectos estratégicos. Productos que facilitarán a Bogotá, Boyacá, Cundinamarca,
Huila, Meta y Tolima incorporar iniciativas en sus planes de desarrollo de alto impacto departamental y regional. Con la puesta en marcha del Plan de Abastecimiento Alimentario, los territorios de la región central lograrán consolidar un sistema eficiente, sostenible y saludable para el centro del país, sustentado en la mejora de la productividad rural, la dinamización de los equipamientos, la generación de valor agregado local y la consolidación de canales de comercialización. Bueno, doctor Fernando, ¿quiere hacer alguna acotación o hacemos la presentación? No, hágale. Vale, discúlpeme, voy a pasarme a la presentación de PowerPoint. Disculpen, ¿me pueden confirmar si me escuchan y ven la presentación? Sí, Sí, ahí ahí está la presentación. Sí, le escuchamos. Listo, muchas gracias. Entonces, para las personas que nos están escuchando, esta va a ser una versión muy reducida de lo que hemos logrado. Vamos a acotarnos a 10 minutos del Plan de Abastecimiento Alimentario de la región central, que está centrado alrededor de consolidar un sistema de abastecimiento de alimentos eficiente, sostenible y saludable. Estos son tres conceptos muy importantes: eficiente, sostenible y saludable. Y sustentado en varios elementos. Uno es mejorar la productividad rural, dinamizar equipamientos, generación de valor agregado y consolidación de canales de comercialización. La región central tiene el orden de 14.3 millones de habitantes, de los cuales de habitantes rurales son cerca de 2.1 millones y de los cuales unos 726.000 trabajan en el campo. La mayoría de la población es rural y lamentablemente los productores rurales no cuentan con unas adecuadas condiciones, pues ni de vida ni de ingresos, adicionalmente a que está en un alto riesgo la posibilidad de que permanezcan en sus territorios por diferentes fenómenos. Pues uno fueron la violencia, pero otros han sido ya los relacionados con lo poco atractivo que se ha vuelto el negocio del campo. La RAPE forma parte del Pacto de Milán desde el año pasado, 31 de mayo, una iniciativa que reconoce la importancia de las regiones como proveedoras de alimentos de las ciudades, no solamente las ciudades como unos grandes clientes a los que hay que atender, sino que se busca que los beneficios de desarrollo se trasladen también a las regiones. En el plan nos propusimos entregarle una herramienta de planificación del territorio para los asociados que nos permitiera decir a corto, mediano y largo plazo cuáles eran los lugares donde se puede sembrar, cuáles eran los alimentos que se deben sembrar, y de la misma manera generamos unos lineamientos de política pública que permiten que los asociados utilicen esa información con todas sus herramientas de planeación que sean requeridas. Y tenemos unas estrategias y unos proyectos que la idea es que nosotros comenzamos a priorizarlos este año y podemos darle unas prioridades al plan. Los objetivos que alcanzamos con el plan fueron estimar la demanda de alimentos. Esto es muy importante en un sistema logístico, saber qué es lo que se va a consumir. Con eso se puede planificar la siguiente parte de la cadena, que es la oferta productiva. Cuando nosotros sepamos qué debemos producir, podemos saber cuando sabemos qué es lo que se va a consumir, podemos planificar qué es lo que se va a producir. Y finalmente, pues hicimos un enlace con la logística para ver cómo lograr que esa producción del campo llegara a los destinos finales. Entonces nosotros también pues definimos esas políticas necesarias, hicimos un análisis del cual les voy a contar en estos tres componentes principales que fueron la demanda, la oferta y la logística. Como no, pues de todas maneras para los que estén conectados probablemente deben saber que la región central está conformada por diferentes departamentos, pero que a pesar, como lo vamos a ver después, de que producimos alimentos 4 veces en cantidad a los que consumimos,
La inseguridad alimentaria en la región central es de 52.5% en los hogares y a nivel nacional es de 54.2%. Otro elemento importante son las pérdidas y desperdicios de alimentos, dos conceptos diferentes, pérdidas y desperdicios, que suman cerca de 4 millones de toneladas al año y pues que afectan obviamente la disponibilidad de alimentos. Para priorizar la intervención de la RAPE, nosotros comenzamos definiendo cuáles eran las ciudades que queríamos alimentar con el supuesto de que poder alimentar apropiadamente los diferentes departamentos y las diferentes ciudades nos va a permitir alimentar también a las ciudades que estén bajo el influjo de las más grandes y no necesariamente que estemos preocupados de toda la población. Nosotros cuando estamos hablando de las 25 ciudades que se priorizamos, estamos hablando del 77.2% de la población de cerca de 360 municipios. Entonces, como nosotros estamos haciendo un plan que involucra un análisis demográfico, de consumo también de las diferentes ciudades, pues no vamos a enfocarnos en los 360 municipios, sino que priorizamos 25 ciudades que completan casi el 80% de la población. Las ciudades son capitales o son significativas en cuanto a tamaño, o tienen programas de alimentación escolar. Y también con respecto a los alimentos, no vamos a atender todos los alimentos inicialmente, sino que hicimos un análisis para este ejercicio de 67 alimentos que se consideraron prioritarios en el plan de abastecimiento de alimentos. Entonces se consideraron prioritarios básicamente porque son los que produce la región central, pero también porque fueron incluidos algunos en la línea base del plan de abastecimiento alimentario de Bogotá. De una manera pues muy acuciosa, la Secretaría de Desarrollo Económico hace unos 2 años hizo el ejercicio de hacer la línea base, los números con los cuales se puede calcular la demanda de alimentos para Bogotá, y se hizo ese cálculo con datos actuales hasta 2030. También tenemos diferentes estudios que están referenciados en la presentación, pero eso nos permitió definir cuáles eran los alimentos que priorizábamos, y está incluidos los de bienestar familiar, la guía básica, la guía de alimentación basada en alimentos y los programas de alimentación escolar. Eso nos permitió calcular cuáles eran las demandas estimadas, que son cerca de 4.600.000 toneladas, de las cuales Bogotá consume 3.066.000, es decir, el 65%, y hay otras ciudades como Ibagué, Soacha y Villavicencio, pues que van a conformar una cantidad ínfima en comparación a Bogotá. La condición de Bogotá es que no tiene capacidad para alimentarse con su producción, sino 1 día y medio con toda su producción de la zona rural. También para nosotros es muy importante incorporar las compras públicas, de las cuales estamos haciendo una actualización de cuáles son las demandas públicas. El 29 de febrero tuvimos un ejercicio muy interesante en Sumapaz, en el cual los gobernantes se comprometieron a fortalecer el agro, pero también a que los programas públicos se alimentaran comida de la región central. Nuestra región central es una región muy productiva que ocupa los primeros lugares de producción en una gran variedad de alimentos, entre ellos papa, cebolla, café. Por ejemplo, el Huila es el principal productor de café de Colombia, y también de tilapia y una serie de productos. Somos unos productores significativos. Si miramos los datos del DANE de 2014, Colombia produjo casi 34 millones de toneladas en 6.700.000 hectáreas, y la región central produjo 26.5%. De eso vale la pena decir que Tolima es un productor del 7.3%, Meta 6.3%, Cundinamarca 6.6%, Huila y Boyacá también tienen sus producciones significativas. Lamentablemente en el campo las condiciones no son las mejores en este momento, pero los ingresos y los lugares a los que están ingresando, los ingresos que están recibiendo los campesinos no son los que quisiéramos. Hay bajos niveles de utilización de los recursos como la flota, no hay una capacidad de generar valores agregados, hay mucha manipulación, pero sobre todo hay muchos intermediarios. Identificamos también esta imagen solamente un ejemplo, porque si quisiéramos
los 67 productos, y si pusiéramos todas las zonas de producción sería un gran manchón, pero somos una zona en la que identificamos con exactitud cuál será el origen de los alimentos que nosotros tenemos. Los distritos de riego también son un problema, o sea, sin contar a Huila, que estamos actualizando estos datos. Tenemos cerca de 45 distritos de riego, los cuales no están funcionando. La disponibilidad de agua y el estrés para producir agua también son el estrés hídrico que están sintiendo los territorios para poder suministrar alimentos es significativo, especialmente las áreas de mayor producción no tienen a largo plazo la posibilidad de satisfacer las demandas. Lo que ven en rojo son especialmente las zonas donde más se producen las hortalizas para Bogotá, y en Boyacá pues también las zonas donde más se produce, por ejemplo, cebolla. Es algo de lo que hay que tener que mirar, que probablemente nos toque migrar a algunos de los productos. La población rural también se ha disminuido significativamente, y no solo eso, sino que se ha envejecido. En cuanto a logística, hicimos una caracterización de 34 cadenas logísticas, alrededor de las cuales se hicieron un análisis de impacto, un análisis de beneficios que estaban teniendo, pues, del comportamiento de cada uno, y nosotros tenemos ya una serie de recomendaciones para esas cadenas. En general podemos decir que se estimó cuál era la brecha entre la oferta y la demanda, y nos dio que era significativa. En algunos productos tenemos unas grandes capacidades productivas. Este análisis de brechas también está disponible para cada uno de los asociados, en donde dice qué es lo que está consumiendo y qué es lo que está produciendo para que especialice su producción. Un dato importante es que casi la mitad de la producción de la región central se lleva a cabo en solo 10 municipios, lo cual es pues, relevante, porque tendremos que fortalecer la producción en zonas productivas alrededor de núcleos pues densamente poblados, para disminuir los transportes, la contaminación, el deterioro de la flora. También hicimos un inventario de bienes públicos y privados relacionados con el abastecimiento, de los cuales nos dieron 941. Estamos complementando, esperamos aquí a finales de abril tener los datos de Huila. E hicimos en el análisis también de qué también atendidas están las diferentes lugares de producción y los corredores logísticos para llevar los alimentos, cerca de 8.574 en total de vías en kilómetros, para finalmente con este ejercicio hacer un árbol de problemas del abastecimiento de alimentos, enfocado básicamente en la baja competitividad del campo, en un sistema ineficiente, una necesidad de mejorar la institucionalidad, y algo muy importante que son los hábitos de vida que están cambiando poco a poco. Eso nos ha llevado a un sistema de abastecimiento que es ineficiente, que está en riesgo de sostenibilidad, que no es inocuo, que tiene baja productividad. Ofrecimos y generamos también una serie de indicadores que nos van a permitir que cuando nosotros propongamos alguna medida podamos medir realmente su impacto. Son indicadores de impacto, no son indicadores de gestión. Si es necesario generarlos por cada administración se harán, pero la idea es que cuando se termine el periodo de ejecución podamos decir de nuestro ejercicio qué resultó con base en indicadores que sean estratégicos, que sean de impacto. Tenemos un enfoque de zonas de producción de alimentos que hay que fortalecer, un enfoque de corredores logísticos que hay que fortalecer alrededor de unas zonas estratégicas de consumo que van a ser las 25 ciudades que se priorizan. Nosotros estamos trabajando también con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá en un convenio, que es el 358, que generó los nuevos datos. Quiero decirles, en 2018 se generaron los nuevos datos del abastecimiento de alimentos de Bogotá. Y en 2019 se terminó de aceptar la nueva política pública de seguridad alimentaria de Bogotá, y en ese sentido pues nosotros fuimos invitados a participar en el documento que va a formular el nuevo plan de abastecimiento de alimentos de Bogotá, que ya no va a ser un plan maestro porque hay unas modificaciones en el POT y pues va a tener otras connotaciones, y el plan de abastecimiento de alimentos va a ser el segundo capítulo de la política. Aquí participamos nosotros y recientemente hicimos el análisis de nuestros 4 objetivos estratégicos del plan de abastecimiento de la región central, sus 48 proyectos, y los integramos en una sola herramienta normativa, porque como ustedes saben, Bogotá depende para alimentarse la región central, pero de la misma manera la región central vende el 55% de sus productos a Bogotá.
de manera que no podría ser un instrumento que estuviera desconectado, y es lo que estamos ofreciendo en este momento y terminando de ajustar. Nosotros pues terminamos esos elementos que les hemos mencionado previamente en 2019, pero en este momento estamos avanzando también, pues obviamente por esta emergencia circunstancial del coronavirus tenemos detenido este ejercicio, pero estamos haciendo encuestas en 18 municipios con significación estadística, con el objeto de que podamos hacer la proyección de la demanda de estos municipios y saber la demanda real actual a manera de estudio transversal. Es muy importante que sepamos que debemos tener información pendiente, pues en tiempo real, de la alimentación que están consumiendo pues en toda la región y en todas las ciudades, pero este va a ser un estudio transversal que nos va a permitir calcular hacia el futuro. Vamos a ver más adelante que nuestro sistema de información va a permitirnos en tiempo real decir qué se está consumiendo, porque no podemos seguir trabajando con datos tan antiguos como los que teníamos. Se están caracterizando se están caracterizando 1000 kilómetros días, 150 equipamientos logísticos de los 941, se está caracterizando la flota de transporte, 5000 vehículos, de los cuales antes de la emergencia se alcanzaron a hacer como unos 900, después tenemos el dato exacto, queremos saber por qué no están funcionando los distritos de riego, queremos que estos planes que se formularon pasen a los planes de ayer. Pero solo para terminar quiero decirles que con los secretarios de Agricultura se priorizaron una serie de tareas que son en las cuales nos estamos enfocando ya. El primero se llama Sistema de Información Estratégica Regional del Abastecimiento de Alimentos. Información que nos permita tomar datos en tiempo real o por lo menos muy cercanos y no con antigüedad como la que estamos computando de 5, 8, 10, 20 años. Digamos, hay información que es muy vieja que realmente no nos sirve para tomar decisiones. Un proyecto de disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos. Les dije, hay cerca de 4 millones de toneladas de alimentos que se pierden cada año. Queremos reactivar los distritos de riego, pero también vamos a ver más adelante que optimizar el riego en la región central, hacer un programa de infraestructura rural para el abastecimiento alimentario, terminar de caracterizar las compras públicas y algo importante es ordenar el ordenamiento productivo planificado de los territorios. Estamos cultivando 15 millones de hectáreas en la región central, como de 8 millones y medio de hectáreas que tenemos disponibles. Es decir, nos toca irnos a cultivar donde sí se puede, que es casi la mitad, pero seguir produciendo la misma cantidad o más. Eso es un gran reto, pero ya lo han hecho en Perú, pues, llevan 50 años haciéndolo en Israel. Fortalecer la asociatividad, incorporar financiamiento para acceso a mercados y planes de desarrollo, el uso eficiente del recurso hídrico, la adaptación al cambio climático y desarrollo de procesos que generen valor agregado a la producción agropecuaria. Esos son entonces los principales proyectos que se priorizaron para comenzar a desarrollar en el plan de abastecimiento alimentario de la región central 2019-2030. No sé si el doctor Flores quiera complementar algo, pero esa era básicamente la intervención. No, yo creo que el informe está completo. Démosle paso a la siguiente intervención, Jamie. Listo, entonces, doctor Jesús. Ahora sí, Jesús Velázquez, entonces, ahora sí tienes toda la palabra. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Buenos días a todos. Gracias a la RAPE por haber coordinado esta oportunidad para presentar las experiencias que tenemos en el tema de modelamiento matemático. A tratar de cubrir todo esto en los 30 minutos pactados y hablar de la experiencia, de cómo se ha generado todo esto. Entonces, voy a comenzar por hablar de este libro, de lo que hoy en día se llama analítica y de lo que se llama Big Data y lo que es modelaje matemático de alta complejidad. Este es un libro que marcó la historia de todo lo que es la parte que hoy se escucha a nivel de que es una tendencia, por eso con su mismo nombre. Y la analítica, pues, según IBM y según el libro, y esto es algo bastante aceptado, en definitiva la podemos dividir en descriptiva, predictiva y prescriptiva. La descriptiva es de muy bajo nivel de complejidad matemática. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer las bases de datos describe el problema muy bien. Hay
que no se vaya a entender confusión, en general confusión, es altamente compleja en sus tecnologías informáticas, pero su nivel matemático es muy simple, simplemente mostrar lo que veo. Podemos hablar de un nivel medio de complejidad matemática, es toda la parte relacionada con la parte predictiva, dentro de la cual pues destaco lo que es simulación, y ahorita vamos a aclarar bastante eso. Y la tercera es la prescriptiva, en la cual IBM pone en la parte de arriba optimización y optimización estocástica. Y claramente pues describe que esto lo que nos da es potencia, el grado de complejidad que podemos resolver, y por otro lado, ventaja competitiva, y eso es al final lo que estamos buscando como socios. ¿Sí? Lo primero es cómo se toma decisiones con los modelos de simulación. Los modelos de simulación iteran sobre un humano que pregunta qué pasa ante una nueva decisión que él va a tomar, comienza a probar cosas y el modelo le dice cuál es el impacto de la decisión. Esto es, por ejemplo, la forma como se está planificando el ataque a la pandemia, básicamente, que estamos viviendo. Son modelos de simulación los que están soportando las decisiones. Cuando pasamos a los modelos de optimización, a los de alta complejidad, y ahorita voy a tratar de que eso quede claro, entonces la pregunta que hace el humano no es qué pasa si, sino qué es lo mejor. Y eso es lo que responde el modelo matemático. Y responde de una manera absolutamente pragmática, no es opinión del modelador, no fue qué fue lo que quiso probar el modelador, sino qué es lo mejor. Y adicionalmente, pues su característica es que no es cualitativa, es cuantitativo. Es fácil notar cuando una toma de decisiones está basada en la cualidad, en cualidades, en conceptos y no en números totalmente claros. Después miraremos lo que eso implica. Por otro lado, cuando miramos los sistemas dinámicos, pues hay una caracterización relativamente clara. Pues tenemos tres posibles tipos de sistemas en los cuales un sistema es así, o está. En este momento, pues por ejemplo, un sistema como la economía está en una situación inestable y posiblemente caótica. ¿Sí? ¿Por qué? Por razón del coronavirus. Antes de que llegara el coronavirus, podríamos decir que nuestra economía estaba en una situación estable. La gran diferencia es que durante una situación estable, pues todo el conocimiento que se tenga pues me puede servir para saber qué es lo que va a pasar. Y hablando de economía, pues podemos hablar de modelos de equilibrio general computable. Pero cuando pasamos a una situación inestable o caótica, pues el problema es que no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Y por qué? Porque ante una misma situación, un punto de partida inicial, es posible que el camino que coja el sistema sean totalmente diferentes ante una pequeña variación de la condición inicial. Eso es más o menos su definición matemática. Y la caótica es que comienza a dar vueltas y no se sabe para dónde va a ir el sistema, entonces es muy difícil de predecir. La única forma, y lo que sí tenemos como ventaja, y que viene ya con la complejidad, es la forma como voy a tratar de mirar el problema. El problema de baja complejidad en el modelaje, pues mira la nación de arriba hacia abajo. Y era el modelaje que yo aprendí a hacer y que se podía hacer por las limitaciones de computación, por ejemplo, cuando yo me gradué. Yo tengo del orden de 47 años haciendo esto, de modelamiento matemático. Entonces, básicamente yo me imagino una nación, una área, una región, y luego, como no tengo potencia computacional, no tengo capacidad de modelamiento, la modelo y luego desagrego. El modelamiento de alta complejidad, pues miramos todo al revés. Es un modelamiento bottom-up, de abajo hacia arriba, que gracias a los computadores nos permite ver átomos muy detallados. Y si se quisiera hablar, pues en un caso de la parte agrícola, pues casi que me podría permitir llegar a las granjas si yo tengo información para las granjas. ¿Y esto por qué se puede hacer así? ¿Por qué es así? Porque básicamente tenemos computadores que van dándonos cada vez más potencia. En tanto que acá, en nuestra parte anterior, el ser humano no ha cambiado su capacidad de cálculo. O sea, nosotros no hemos aumentado la tecnología, no nos da a nosotros mayor capacidad de cálculo. Nos ayudan con herramientas para poder ver mejor y más allá.
sí, pero no tenemos como personas mayor capacidad de cálculo. Y los computadores, pues sí, han superado totalmente y cada generación supera, y por lo tanto, la alta complejidad se comienza a mirar en varias dimensiones. Una de las dimensiones es cómo puedo ver, esa es una parte de la complejidad, no poder ver el sistema detallado, entonces, o sea, muy detallado, tener capacidad y potencia para modelarlo así. Esa es una de las complejidades. La otra complejidad que también entra a participar es la matemática, es qué tan complejo es matemáticamente ese proceso. Por ejemplo, las epidemias son matemáticamente complejas de modelar, ¿sí? Esa es otra dimensión. El tamaño del sistema es otra de las dimensiones fundamentales que nosotros tenemos que afectan la complejidad. Entonces, y lo que nosotros hacemos, pues es alta complejidad. La experiencia es modelamiento matemático cada vez más grande y que ya en el cual lo primero que hay que diferenciar es que eso, si bien hubo una época en que esa complejidad era igual a la de un curso de clase, hace 40, 50, 60 años, hoy en día en un curso de clase o en un ejercicio no se puede manejar una complejidad en un tablero o en una hoja Excel, no. Es complejidad y hay que meterse en eso. El otro problema que tenemos que ver con la analítica, y por qué arranco por ahí, es cómo es la relación entre utilizar herramientas de más alta complejidad en el problema del crecimiento, los beneficios. Entonces, digamos que uno, esa es la referencia a profesionales que creen en las buenas prácticas, organizaciones que toman decisiones con base en buenas prácticas, porque así lo hicimos. Entonces, por ejemplo, puede ser parte de lo que puede estar ocurriendo con la pandemia. La pandemia tiene unos conceptos básicos que fueron generados en 1919, aislamiento, ya, y eran generados más atrás. Pero una pandemia, si yo le meto más analítica y le meto más potencia de modelamiento, estoy aumentando, ¿sí? A 3, como esto es un estudio de MIT y de IBM, a 3 en que comienza a hacer analítica y a 6 ya para aquellas compañías y para aquellas empresas en que no creen en la intuición, en que ya tienen muy claro que las buenas prácticas a veces no son tan buenas. Y lo que hace otra gran diferencia es la capacidad para manejar Big Data, ¿sí? Y esa relación del Big Data nos puede llevar a una relación de 1 a 23, o sea que la multiplicación y la unión de todo es que si usted adicionalmente a tener capacidad analítica, tiene capacidad de capturar datos, entonces usted está haciéndolo 23 veces a 1 con respecto a los demás. Y si miramos, todo esto es sacado del mismo informe, si miramos la relación, cuáles son los obstáculos para utilizar la analítica, desafortunadamente acá se ve los obstáculos mayores, según lo que piensa la gente y lo que sienten la gente que fue entrevistada en este estudio, son aspectos culturales. En definitiva, es un poco cómo utilizar la analítica para beneficio de las organizaciones hoy en día. Y esto implica ya una cultura. Entonces, si hablamos de que son aspectos culturales, implica de que afecta a la cultura. Esta es una parte, o sea, que muestra claramente a los ojos de las empresas de alta tecnología que las organizaciones de alto rendimiento pues han ido cambiando totalmente su apoyo de la intuición como la vía para resolver problemas. Y esto se sintetiza en que hay que ser de mente abierta para conseguir ser anticipado y ser preciso. O sea, yo no saco nada con anticiparme si no soy preciso en mi anticipación. Y ser preciso son números, no cualidades. Entonces, esto a nivel de lo que se va a plantear. Pues ha venido creciendo la complejidad y nosotros, pues la experiencia que yo he tenido, y mire, definitivamente para esto sirve y ese debería ser la base de la toma de decisiones, es fundamentalmente tener buenos modelos que sean capaces de describir lo que va a pasar. Ahora voy a hablar del tema específico, ya que nos interesa, que es la parte rural, que es la parte de alimentos. Entonces voy a comenzar por un primer punto. Yo voy a tocar 4 puntos en esta charla. El primer punto es la visión global del territorio. Y he utilizado acá lo que aparece en el lado izquierdo, es la carátula de un informe, de informes muy viejos, de los modelos que utiliza Estados Unidos desde hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para describir lo que pasa en la tierra y cómo debe asignarse la tierra de todos los Estados Unidos, ¿sí?
para que pueda para poder estudiar lo que va a pasar en todo el proceso. Entonces estaríamos hablando en el equivalente de Colombia, en estudiar lo que puede pasar en Colombia y cuál es el mejor uso del subsuelo que se puede hacer, teniendo en cuenta que ahora adicionalmente entra la bioenergía a competir por ese suelo, porque ya sabemos que hay cultivos que están compitiendo por el suelo. Entonces, para poder explicar cómo lo debería yo pensar. Función aquí específica, planeación nacional. Ese es el que, o quien tenga la visión global de esa visión. Estos modelos, ¿cómo son? Pues son modelos basados en equilibrio económico, o sea, con conceptos económicos, con relaciones de sumo-productos, mirando maximizar el bienestar de la sociedad, y en general, pues son modelos que representan cómo va a ocurrir de manera agregada en el territorio la atención de los mercados, porque es que en definitiva al final estamos tratando de explicar cómo se van a atender estos mercados, y estos mercados, los que tienen que ver con el aspecto rural, pues lo podemos dividir en alimentos, la parte silvícola, maderas, propiamente, y la parte energética que hoy compite. Entonces sí se puede saber, mire, estos señores que están sembrando maíz van a dejar de sembrar maíz. ¿Por qué? Porque es más rentable generar energía. Ahora, con la caída de precios del petróleo, los equilibrios cambian. Si el petróleo se va a mantener abajo, a los niveles en los cuales se está cayendo, pues definitivamente ya no es rentable la energía y puede terminar habiendo una sobreoferta de alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Pues divide su espacio en múltiples regiones grandes, ¿sí? Subregiones, y sobre esas regiones, que va a tratar de verlas de manera detallada, cada una de ellas, entonces va a analizar qué tipo de uso de la tierra se puede dar, para qué sirve, qué tiene, y básicamente cómo se da, en qué puedo utilizar yo la tierra, porque es que al final voy a tener que definir si pongo vaquitas o si pongo caña de azúcar, o qué es lo que usted va a poner ahí, básicamente porque no puede poner de todo. O en algunas cadenas, pues puede estar tomando beneficio de todo. Una cadena, por ejemplo, de ganadería, pues puede generar energía, ¿sí? Con las excretas de los animales, y puede generar carne. Normalmente estos modelos tienen dos niveles de representación del proceso. El primero es digamos, el proceso el primario, lo que va a ocurrir en el campo propiamente, en las granjas, es lo que llamaríamos el link primario, y el link industrial, o la parte, el eslabón industrial, que es lo que ocurre en las plantas. Entonces, para esos usos principales, pues vamos a tratar de mirar qué es lo que ocurre en el territorio, cómo son las cadenas, ¿sí? Vamos a ver cómo son esas cadenas a dos niveles. Y entonces de ahí ya viene cuáles son los cultivos que yo voy a tener, las crianzas que yo voy a tener, y finalmente cuáles son los productos que yo voy a producir, y con base en eso voy a explicar cómo es el mercado, y también tengo que tener los inputs para que eso se dé, porque es que si no hay determinado tipo de inputs, ¿sí? Pues no va a haber mercado, no va a haber producción, no va a haber mercado. Entonces es una visión balanceada y cuantificada. Acá hay un ejemplo de la aplicación de este enfoque, por ejemplo, para Nigeria, en los cuales, pues, si están interesados, se facilitan todos los estudios, en los cuales pues, tenemos, básicamente se explica la demanda, se explica la oferta, ¿sí? Y después se pone en el espacio, porque es que finalmente yo tengo que ponerle en el espacio, como lo vemos acá, para poder representar lo que le va a pasar a ese territorio en determinados aspectos, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces diríamos que ese es un primer nivel de planificación, que es nivel global. El segundo nivel, que es un nivel más concentrado, es el de los planes maestros. La experiencia que yo voy a contar, que es específica, está relacionada con que nosotros tuvimos la oportunidad de modelar por contrato suscrito con la alcaldía de Bogotá varios planes maestros. También lo hicimos para Medellín, de cómo se deberían modelar y hacer los modelos matemáticos básicamente de Bogotá. Entonces, y cuando vemos pues lo que vemos en la RAPE, pues es, mira, el problema que rápidamente se ve en Bogotá. El problema no es de Bogotá, el problema es totalmente integral. Y estas fronteras que yo pongo acá, pues también en un momento dado
La ventaja que dan los modelos de alta complejidad, o sea, de gran tamaño, es que esta frontera, para yo poder hacer la planificación interna acá, tengo que definir las condiciones de frontera con el espacio exterior, porque estoy poniendo acá esto como algo confinado, entonces tengo que decir, bueno, ¿y qué pasa con el valle? Entonces con el valle voy a tener que decir si hay importación o exportación de productos a la zona. Lo que uno aprende es que en la medida que sea más grande el modelamiento, estoy endogenizando más muchas acciones y me estoy quitando de encima un problema que afecta a las decisiones, que es cómo concibió usted, en definitiva, la parte de las condiciones de frontera que usted está viviendo, básicamente. Entonces, en el caso de Bogotá, lo que se hizo, pues acá tenemos más o menos la estructura, 6 grandes sitios que se tomaban por donde va a entrar los alimentos, 4 se estudiaban algunos nodos logísticos, fundamentalmente para determinar qué era lo mejor, cuando en ese entonces, estoy hablando del año 2007, 2006, 2007, se estaba pensando, y creo que seguimos con ese problema, con que acá en el centro hay un corabastos que hace que todos los camiones, que buena parte de la carga que viene de acá, que a lo mejor va para el valle, pues entra a Bogotá y hace el cross-docking acá en el centro de la ciudad, en vez de hacerlo en Chía y salir por una perimetral y no exportar en la ciudad, con todos los problemas que también nombraron que hay que tener en cuenta. Entonces, en ese entonces, pues, ¿cómo se gestó ese modelamiento? Ese modelamiento, pues, hay que ir y mirar básicamente cuáles son las cadenas de abastecimiento, las categorías logísticas, mirando que yo debo atender una canasta familiar básica, ¿sí? También en ese mismo trabajo, pues, tiene claro de que hay que simular las cadenas, porque parte de las cadenas, si se hace algo similar a lo que se hace en el modelo Fasón, es que yo tengo que mirar cómo es la cadena, cada una de las cadenas en el espacio, hasta llegar desde el punto de oferta, que son las fincas, hasta el punto de los consumidores de esos bienes, para cada una de las cadenas. Entonces, en el artículo original, en el documento, pues estudiaron cada una de estas cadenas, está modelada. Esos modelamientos vinieron fundamentalmente, ¿sí? ¿De qué? De un estudio previo que había hecho la alcaldía para cambiar, y que es las cosas que consideramos muy valiosas en ese estudio que hicimos, y que aprendimos mucho, es de cambiar una visión tradicional de abastecimiento, con bastante desorden, a una visión de abastecimiento más comercial, más ordenada y con mayores actores, principalmente a nivel de empresarios, empresas privadas o empresas comunitarias, que fueran convirtiendo este proceso desde los campos hasta el consumidor. Y se modeló todo esto, básicamente, se consigue un modelamiento totalmente detallado, el cual se hay acceso a lo que se hizo en ese momento. Y eso produjo un determinado software que es el que se terminó utilizando. Voy a describir para que miremos con más detalle lo que se hizo ahí, y es que con base en este estudio y con una alianza que hicimos con la SPOL, se suministraron soluciones y se estudiaron casos específicos de la ciudad de Guayaquil con el modelo. Entonces aquí tenemos Guayaquil. Básicamente lo que ellos hicieron, ahí están la cantidad de productos, voy a irlo explicando, de áreas de desarrollo, ¿sí? Que se tienen, regiones oferentes, nodos logísticos, plazas logísticas y lotes disponibles. Es importante que en un plan de abastecimiento va a cubrir 2 aspectos importantes. Un primer aspecto es la expansión de ese sistema, o sea, son modelos dinámicos que cada vez los podemos hacer con mayor detalle, o sea, mayor detalle en el tiempo, más largos periodos, porque eso es complejidad, un sistema más grande, pero también más detallado para ser más precisos en lo que yo quiero hacer. Entonces, lo primero que se hizo allá es que esta fue la real cadena que ellos decidieron simular, ¿sí? Entonces, esta es la cadena que se acuerda que se puede simular, en la cual desaparecen varios de los conceptos que estaban planteados en el plan, en la conceptualización del Plan Maestro de Alimentos para Bogotá del 2003, que sirvió para lo que nosotros hicimos como referencia. Entonces, bueno, ahí tenemos ya elementos de modelamiento, y esto lo voy a pasar muy rápido. Pues, ¿qué es hacer esto? Es hacer un modelo matemático en el cual, pues, los modelos matemáticos son
Realmente la complejidad para formular modelos matemáticos es simplemente una cuestión de costumbre, es álgebra, al final es álgebra, no es más allá de que álgebra, pero el problema es que es álgebra industrial y el problema es que los modelos que vamos a dar, sí vamos a hablar de millones de variables y que me van a resolver si yo tengo millones de variables porque tengo millones de problemas que resolver, a los cuales les tengo que dar números. Entonces, acá está la formulación, eso se hace con base en una álgebra de conjuntos, se definen los parámetros, acá aparecen los parámetros de costo, aparecen las variables con las cuales, que son las decisiones con las cuales yo voy a simular, entonces tengo variables de decisión que son básicamente de expansión, ahorita las miraremos, y variables de requerimiento de áreas. Okay, yo voy a construir una plaza logística, pero ¿cuántos metros cuadrados? ¿Y qué va a mover? ¿Y qué capacidades debe tener? ¿Sí? Variables de flujo fundamentalmente, explicar el flujo a lo largo de la cadena, y finalmente un conjunto de restricciones que se pueden mirar cada una lo que significa, y eso es lo que me va a hacer a mí mi modelo matemático. Y una función objetivo que está muy clara, que es, mire, minimice los costos que a usted le cuesta eso, costos de construcción, costos de operación y costos de transporte, básicamente, y de producción. Se me olvidaba notar que hay, detrás de todo esto hay una dimensión de la complejidad que es muy importante, o sea, la complejidad, ya habíamos hablado de complejidad matemática, problemas matemáticos complejos, problemas matemáticos grandes, pero hay otra complejidad que no mencioné, que se me olvidó, que es la complejidad de la incertidumbre. ¿Cuánto conozco yo realmente de lo que va a pasar? Eso es muy importante. Antes no se podían hacer muchos escenarios, antes no había potencia computacional, no era que no existía el problema, sino que no había potencia computacional. Hoy en día esa complejidad permite meter todos los elementos de riesgo, y en la parte agrícola hay un elemento de riesgo muy importante que es la parte hidroclimática. Ahora tenemos otro elemento de riesgo que son las pandemias, y la guerrilla y todo lo que nosotros podamos tener son elementos de riesgo que me pueden disrumpir la cadena en un momento dado. Esto se convirtió allá en Guayaquil en un programa de computador, claramente, en unas tecnologías apropiadas que se requieren para poder resolver todo eso. Por otro lado, pues toda la información se debe capturar a partir de tablas, un sistema de información que hay que mantener, que en la medida que yo lo mantenga, pues estoy rápido a trabajar. Hoy en día eso es, en mi opinión, hacia donde gira todo lo que llamamos industria 4.0, es en tener sistemas, sí, o sea, por un lado robotizado, hay una gran cantidad de cosas, o tecnificado tecnológicamente, y estamos hablando de tecnología digital, muchas cosas, pero tener las bases de datos para actuar al vuelo, y casi que para actuar permanentemente. Entonces, te quedan 2 minutos. Oh, ni modo. Entonces, acá Perdóneme, Jesús. Jamie, yo creo que no debemos limitar este tiempo. Dejemos que él termine convenientemente si no tenemos ningún problema de tiempo. Esto está muy interesante y dejémoslo que termine en su tiempo. Vale. Faltan como 5 minuticos, 10 minuticos. Listo. Bien, entonces, volviendo acá, entonces, ¿cómo debe uno montar esto? Pues mire, hay unos modelos matemáticos que es software, hay un sistema de información que hay que montarlo, que ya están, que ya hay información, porque eso sí hemos ido creciendo, y tener la capacidad de unir esa gran cantidad de datos, pues, Big Data, porque ya sean grandes las bases de datos como por lo que se puede producir, y tenerlo pegado a los modelos para que los modelos salgan a actuar. Y ahorita los vamos a mirar en una parte que es importante de lo que estamos viviendo. Entonces viene lo de las regiones, que esto son las bases de datos, y aquí están los datos que utilizaron en Guayaquil. Entonces, mire, las plazas de mercado, allá fueron donde se consideró que era el sitio de consumo. Sin embargo, si yo quiero mirar la potencia para mirar las tiendas, pues usted puede mirar las tiendas. Hoy en día hay potencia suficiente. O sea, la potencia computacional está explotada. Entonces, lo que podemos hacer, y la verdadera ganancia de esa potencia computacional, más que en muchas apps, está en la capacidad de procesamiento que nos permite resolver problemas que antes no podíamos soñar en resolver. Aquí tenemos plazas logísticas, la canasta familiar que tomaron de referencia, los productos que son los que determinan cómo los iban a agrupar, y entonces ellos metieron 7, ahí hay 7 cadenas productivas, cómo se fueron conformando, ¿sí?
las áreas, que son cómo se dividió el espacio de Guayaquil, se dividió en 33 grandes áreas que llamaron o que llaman áreas de desarrollo social. Eso hay que caracterizarlo por la población para poder saber cuánta gente hay que alimentar y todos los problemas, pero también hay que caracterizarlo por los ingresos para poder saber qué es lo que comen, porque no comen lo mismo, y los riesgos y también dónde se va a focalizar mayor el esfuerzo, puesto que como Estado pues tiene mayor compromiso con las clases económicas más desprotegidas. Para la otra parte de la caracterización es de dónde van a venir los alimentos. Entonces ellos agruparon en 4 regiones, como les digo, y ahí están las regiones, que me imagino son como básicamente la parte después del municipio, la parte veredal. Yo es lo que, ¿sí? Hay que mirarla, yo no conozco ese detalle, pero entonces vienen, las agrupo, lo que yo tengo, que hoy en día, pues mire, si usted tiene información de las granjas, pues yo puedo tener las granjas y la puedo mirar y puedo hacer acciones sobre las granjas, porque tenemos la complejidad, ¿sí?, de la gran potencia del tamaño del sistema, ¿sí? Centros logísticos, tenían 2 centros logísticos, ¿sí?, y la red de mercados que ellos habían desarrollado. Y la otra parte que era importante, que por ejemplo en este caso lo hemos hablado con Jorge, en la parte de dónde iban ellos a construir plazas logísticas, resulta que ante la situación que se tiene, pues lo que hay que mirar es dónde yo voy a poner sitios de almacenamiento temporales más rápidamente, y eso ya cuando estoy mirando la realidad del territorio, se tiene que estar vinculando directamente, es, bueno, ¿en dónde hay lotes? Acá en La Alborada hay 2 lotes, el lote 1 que tiene tal área y el lote 2 que tiene tal área, y que está ubicado y que va a implicar determinadas soluciones, y por lo tanto al final un modelo puede especificar todo detalladamente. Ya que fueron lo que se hizo, ya concretando al final, pues se estudiaron dos escenarios. Uno, el tratar de saber qué era de la zona actual, de las plazas actuales, cuáles son las que se necesitaban y cuáles sobraban, eso, y cómo era sin hacer inversiones. Entonces el modelo analizó, y esta es más o menos como le quedaba por dónde iba a entrar los nodos logísticos que requería, por dónde iba a entrar las superficies que iba a tener utilizadas y la que iba a producir cada región para poder atender esa comida, ¿cierto? Las plazas logísticas que él seleccionó, ¿sí? Entonces seleccionó esas, básicamente. Después se hizo un segundo escenario, ¿sí?, en el cual se le pregunta qué es lo mejor si, ahora qué es lo mejor, pero usted dígame qué es lo mejor si yo decido que voy a expandir el sistema. Y entonces llega el modelo y dice, bueno, usted debe hacer esto y debe cerrar otras plazas, y con base en eso entonces viene ya una cuestión absolutamente cuantitativa de estos son las decisiones que hay que hacer, lo que implica a nivel de decisiones finales y a través de toda la simulación interna de los modelos, del modelo matemático. Entonces, eso hoy en día se puede montar. El nivel de Guayaquil es muy pequeño, es más, en esa misma época corría ya en un computador muy rápido. Hoy en día, me imagino que se demora un segundo corriendo a nivel de esto. O sea, realmente la potencia computacional es insospechada en lo que podemos hacer hoy en día con modelos, si se tiene la capacidad y la orientación hacia modelos que lo resuelvan todo. Como estamos en una emergencia, en un desastre, entonces voy a hablar algo de cómo es el enfoque general, teórico, de los diferentes tipos de desastres, donde pues estábamos acostumbrados a un desastre natural, ya eso lo hemos vivido, cada rato se nos inunda el territorio o se seca el territorio, ¿sí? Pero ahora tenemos una pandemia, ¿sí? Tenemos terremotos. Entonces, esta es la visión general para cualquier desastre, más o menos en términos teóricos. Después vamos a mirar lo que se puede hacer. A nivel de desastres, pues hay 2 tipos de desastres. Los naturales, que no podemos hacer nada con ellos, dentro de los cuales, por ahora, en mi opinión, es el coronavirus, un desastre natural. Y los humanos, que es un desastre ya creado por el hombre. Es mucho más fácil lidiar con los desastres naturales que con los humanos. Con los humanos nos vamos a tener que enfrentar a tratar de aprender cómo reaccionan los humanos. O sea,
realmente en los problemas humanos, pues por un lado se mueve, y llamémoslo así, el Estado, los gobiernos, y por otro lado se mueven los terroristas. Pero no, ninguno de los debe hacer la hipótesis de que el otro es bobo. No. Entonces, si el gobierno se mueve, el terrorista se mueve. Y si el terrorista se mueve el gobierno. Y entonces, dependiendo de la cantidad de potencia que haya detrás de cada uno de los jugadores, pues realmente estamos más en un juego. Pero miremos los desastres naturales, que son más fáciles. La naturaleza no la conocemos, no está jugando con nosotros, simplemente nosotros no la conocemos. Entonces diríamos que para enfrentarnos a los desastres naturales, en general a todo desastre, pero a los desastres naturales más que todo, yo tengo dos fases de enfrentar el desastre. Primero, ser consciente de que tengo el desastre, está cerca, y por lo tanto, tengo que, antes del desastre, tengo que mitigarme y prepararme para los potenciales desastres. O sea, porque van a ocurrir y a lo mejor no sé cuáles son los que van a ocurrir. Entonces hay unas actividades de mitigación, de prevención, si fuera posible eliminarlos, pero no los voy a poder eliminar, entonces me voy a tener que pensar en ellos. Y la otra parte está, después del desastre, yo tengo que tener una respuesta inmediata y luego una recuperación. Esto lo estamos ya viviendo con el problema del coronavirus. ¿Cuántos tenemos de esto preparados? Yo no hago ningún juicio, sino lo que veo, ¿sí? Básicamente, ¿cómo se hace el aquí y el ahora? El aquí y el ahora es como yo me voy a preparar contra un desastre que se llama terremotos, pues entonces yo no sé cuál es el terremoto y yo voy a prepararme con alguien que sepa de terremotos y vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si? ¿Cuántos son los posibles terremotos que voy a tener? Y con base en esos terremotos, ¿cuál es la decisión única que yo debo tomar para prevenirme para el terremoto? ¿Cierto? Y ese es el aquí y el ahora. Después viene la capacidad de respuesta. Entonces, en la gestión de terremotos, yo voy a hablar de un caso que es el de Seattle, que se puede estudiar y que se puede verificar. Primero, pues ellos hay varias, primero no es un modelo matemático, es toda una plataforma y una visualización. Yo estoy enfrente de potenciales desastres y los desastres me pueden acabar. Entonces, ellos crean el GOSIR, que es una plataforma de modelos matemáticos y de algoritmos para el soporte de decisiones de la gestión de la emergencia. ¿Sí? ¿Cómo la voy a trabajar? Un comando de control centrado, ¿sí? Una primera reacción y luego sí ver qué es lo que voy a hacer. Entonces, digamos, ¿qué es lo que ellos están haciendo para poder hacer el desastre? Primero, si ustedes recuerdan, en la gráfica de IBM hablaba de programación estocástica. Aquí vuelve a aparecer programación estocástica y ese es el mayor alto nivel de complejidad que visualiza IBM. Dentro de mucho, mire, usted, ¿por qué? Porque es que ahí tengo que manejar la incertidumbre. Yo no me puedo preparar para un desastre que yo digo, no, mire, el desastre va a ser que va a temblar en tal municipio. No, ese no es el desastre, eso no puede ser determinístico. Lo que puede es que yo sé que en esta zona puede ocurrir un desastre, ¿sí? Unas inundaciones, unas sequías, terremotos, todo lo que me pueda llegar a ocurrir. Entonces ellos arman un modelo de gestión de desastres, básicamente un modelo de optimización estocástica para ver dónde van a ubicar las bodegas y qué deben tener esas bodegas para prepararse para el desastre, y un modelo de cómo va a ser el transporte de esas bodegas, cómo las voy a mantener. Pero cuando llega el desastre, y el desastre tiene un problema, es que la reacción es inmediata. Por lo tanto, lo que no tiene sentido de un desastre es que ocurrió el desastre y yo salgo a hacer software para atacar el desastre. O sea, eso es lo que más se está viendo en la pandemia. Lo que más se ve en parte de la pandemia es que todo el mundo salió a hacer modelos. Oye, ¿por qué salieron a hacer modelos si es que estamos en pleno desastre? Eso es como que en el terremoto, ¿sí? Yo no me voy a ver a las víctimas, sino voy a hacer el modelamiento del terremoto para poder explicar cómo voy a actuar. No. Lo que quiero decir es que si yo no hago esta gestión antes, pues me va a atropellar el desastre. Porque ya no tengo tiempo. Yo tengo que tener entonces un tiempo real que acá, en el momento en que ocurre el desastre, pues comienza a actuar y los modelos están listos para que comience a temblar y ellos comienzan a hacer los cálculos de qué es lo que va a ocurrir. Y
en tiempo real. ¿Por qué? Porque en la medida que me voy informando de cómo es el desastre, de realmente dónde fue el terremoto, qué fue lo que se cayó, pues él comienza a mirar qué vías se rompieron, todo, y comienza a reordenar todo lo que hay que hacer, pero ya tiene que estar gestionado el modelo. Si no está gestionado el modelo, no hay nada que hacer, nos atropelló el desastre. Entonces, esto es lo que ellos hacen, realmente, lo que se ve ahí. Nosotros pues hemos estado ya como grupo, yo me he interesado en todo esto, la empresa se ha interesado en todo lo que es la pandemia, hemos entrado, somos de las empresas que no estábamos preparadas para el desastre, pues estamos en la fase de hacer los modelos no para esto, siquiera, o sea, para esta parte no, estamos haciendo y trabajando en los modelos para esto. Afortunadamente o desafortunadamente la pandemia es la ola y a lo mejor podemos evitar algo que pase. Ya mirando sobre esto que hay que hacer y cómo lo vemos nosotros, porque ya comienzan cada vez que se trata de mover el gobierno, pues surgen nuevas preguntas que hay que saber cómo las voy a resolver. Lo primero es que tiene que haber un modelamiento de la pandemia orientado hacia toma de decisiones, que es diferente un modelamiento de la pandemia orientado hacia estudiar la pandemia, de qué pasa. Y las decisiones, para mí, hay dos tipos de decisiones: la estructural, que es el largo plazo de la calidad de vida de la organización, de la humanidad, que hay que mantenerlo. Eso es la función de los gobiernos, en mi opinión. Y el coyuntural es que usted tiene una pandemia. Ese es un coyuntural, tan coyuntural como un terremoto, como la explosión del volcán Santa Elena en Estados Unidos, que se llevó a miles de personas, que destruyó un montón y que luego tengo que entrar en recuperación, que a lo mejor, y que tengo que entrar en toda la acción. En la parte económica, que es donde cae la parte de los alimentos, pues yo lo que tengo que mirar son cuáles son las cadenas productivas que yo tengo. Tengo que comenzar a simular a futuro, a reconstruir. Primero que todo, debería entender que acá, en este momento, la pandemia, con las medidas que se han tomado, ¿sí?, se rompe la economía. Ese es un problema serio. Y si se rompe la economía, se rompen también los modelos que pueden ayudar en esa economía. Porque tienen modelos para una nueva. No tiene sentido ahorita tratar de calcular a dónde va la economía del país con un modelo de equilibrio general computable. ¿Sí? Entonces yo tengo que poder expresar cómo voy a producir, o sea, tengo que haber estudiado las cadenas, sacar la información de cómo produce cada cadena. En el caso de los alimentos, pues a ver qué es lo que yo tengo sembrado, cómo lo producen, qué productividad tiene, qué costos tiene, ¿sí? Y fundamentalmente algo que es vital y que hay que mirar es las relaciones que existen entre los diferentes sectores industriales. Ahora que liberamos y que se habla de que la otra semana se libera el sector construcción, pues el sector construcción, y esto es una matriz de Leontief, de insumo producto, pues dice qué es lo que requiere y qué es lo que necesita para poder producir. Estas son las matrices, esto se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Pero esto es lo que me dice qué es lo que requiere ese sector para producir. Por lo tanto, el sector agrícola requiere 85 unidades de producción del sector industrial. Que el sector industrial está cerrado, pues el sector agrícola no va a poder producir lo que tiene que producir porque requiere 85, y si solo le van a poder producir 20, entonces no va a producir los alimentos. O sea que no es tan autárquico el sistema de los alimentos sin mirarlo en toda la economía, porque estas matrices existen y dicen cuáles son, en el momento en que arranca el problema, qué es lo que se consume. Esto es un poco algunas de las ideas. Sobre esto se puede compartir material de lo que hemos hecho, los modelos que hemos hecho. Y finalmente, ya simplemente como referencia, pues la parte final es, pues los industriales tienen que hacer lo óptimo para que no le suban los alimentos a la población. En definitiva, ¿por qué creo que los modelos de programación matemática es lo que se requiere para poder enfrentar una sociedad cada vez más grande, cada vez más compleja, con problemas que no se pueden resolver en hojas de cálculo, ni nada parecido? Son problemas que hay que resolverlos con potencia. Pues yo sí voy a leer esto, y es lo último: el uso de la tierra es complejo y está globalmente conectado, por eso lo requerimos. Precisa la contabilización de los recursos disponibles, debe tener alta precisión y largos periodos de simulación. Hay alimentos y hay uso del suelo que se demora mucho tiempo. Los bosques son modelos basados en el comportamiento macroeconómico a largo plazo. Son modelos, los de la gestión de desastres son modelos basados no en el comportamiento macroeconómico, sino en el flujo de caja de las empresas, desafortunadamente.
los modelos deben estar basados en razonamiento científico y las dos grandes desventajas que tenemos acá es que no permiten, por ser pragmáticos, tienen muy poca influencia de la intuición, de lo que yo creo que debe pasar, y muy poca influencia de las expectativas del modelador. Son pragmáticos. ¿Qué nos producen adicionalmente? Mejor disponibilidad de datos porque nos mandan a buscar los datos que son, descubren con comportamientos imprevistos, difíciles de adivinar, mayor probabilidad de tener errores, formulaciones estandarizadas y socializadas. Eso es algo que ya comenzaron a hablar acá en la misma alcaldía de Bogotá. Me pareció fabuloso, que deben ser transparentes, sí. Los modelos que utilice el gobierno deberían ser transparentes. No son cajas negras, no es verdad, no es una caja negra, es una caja entendible por el que la estudia. Pueden ser transparentes y es sistemático. Y finalmente yo creo que hay tres competitividades que nosotros tenemos que tener en relación. Dos las conocemos muy bien, la tecnológica y la económica. Eso es lo que tenemos. Pero hay una tecnología y hay una competitividad que es la gerencial, que es la toma de decisiones, y a eso maneja muchos modelos. Discúlpenme por haberme tomado más tiempo, me calculé mal, pero también con el tiempo que me dieron, prefería hacerlo más cortico y cualquier pregunta estoy a la orden. Vale. Vamos a darle la palabra al doctor Edgar. Muchas gracias, doctor Jesús. Le vamos a dar la palabra al doctor Edgar Rodríguez para que él tenga, digamos, como parte de su intervención, que va a ser, vamos a tener 10 minuticos, y con eso cerraríamos porque pues ya se nos cierra la sesión. Entonces, doctor Edgar, lo escuchamos. Yo pienso que de pronto podríamos dar espacio a las preguntas para el doctor Velázquez, ¿o no va a haber preguntas? No, las vamos a dejar al final, si quieres, para que tengas tú la intervención y después al final sí tenemos toda la... Ok, bueno. El propósito de mi conversatorio aquí hoy, de lo que me solicitaron, pues es, por un lado, plantear, ¿sí? Como unas pautas para política pública. Entonces, lo estructuré en tres ejes. Unos elementos para establecer una política pública, un análisis y reflexión como de elementos relevantes y una condición actual en términos de reflexión y seguridad alimentaria. Entonces, digamos que los elementos para establecer una política pública, digamos que ya hoy existen muchas metodologías y muchos documentos en términos de políticas públicas que centra la atención, digamos, que en cuatro elementos para la elaboración de esa política pública. Una que son las fases o el ciclo de una política pública, los enfoques, la participación y la articulación. Las fases, pues, está estructurado por una preparación, una agenda pública, una elaboración, una implementación y un control, ¿sí? Esa preparación, pues, es la razón de ser de la política pública, o sea que, ¿por qué estamos haciendo una política pública? ¿Sí? Que es el punto de entrada. Y para hacer esa preparación desde esa razón de ser, digamos que uno centra la atención en dos elementos, en el objeto y en el proceso. Cuando estamos hablando del objeto y el proceso, pues estamos diciendo que el objeto, ¿qué es lo que nosotros queremos realmente con la política pública? Creo que cuando hablamos de seguridad alimentaria, pues estamos focalizando dos cosas para mí. No solamente el término directo, seguridad alimentaria, que cualquiera lo puede llevar al consumidor, a la población, sino para mí también es fundamental el productor. Entonces, el objeto aquí no solamente es el consumidor, sino el productor. Y la preparación también nos lleva al proceso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos allí? Pues desde el punto de vista de los consumidores, pues que esa seguridad alimentaria le permita garantizar una buena salud y por lo tanto unas buenas condiciones de vida. Y para el productor, pues que pueda producir en forma técnica, pero mejorada, o sea, bajo elementos de competitividad, productividad, pero fundamental es la absorción.
O sea, nada sacamos con poner a producir a la gente si no le garantizamos su absorción. Y absorción en términos de condiciones válidas, que es lo que se indicaba al principio que tienen nuestros productores agropecuarios y más agrarios que los pecuarios, ¿cierto? Que muchas veces en esa cadena de intermediación, pues que se produce la absorción de su producción, pues es, digamos que, muy inequitativo. A la final, ¿qué es lo que uno busca en esa etapa de preparación? Que haya una equidad, que haya un equilibrio, que haya una justicia real. La segunda tiene que ver entonces con lo que corresponde, ¿sí? A, digamos que lo que corresponde a la agenda pública. Entonces, en la agenda pública, que es cómo conocer y cómo explorar el entorno y las condiciones de lo que nosotros vamos a formular en la política pública, entonces tenemos que analizar tres aspectos fundamentales. Uno, los enfoques. ¿Sobre qué enfoque va a trabajar usted? O sea, enfoque político, cultural, productivo, en fin, ambiental, ¿sí? Aquí diríamos que estamos buscando desde el enfoque de la seguridad alimentaria, ¿cierto? Y obviamente con una intención y con unos derechos, ¿sí? Porque si algo tiene una política pública es que tiene una intencionalidad y esa intencionalidad debe reflejar unos derechos de una sociedad, ¿sí? Y por el otro lado, hay que hacer un análisis de la situación actual. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué es la realidad, el cotidiano? ¿Qué está pasando? Y a partir de eso, poder establecer una perspectiva. ¿Qué es lo que yo quiero? O sea, cuando yo hablo en términos de una seguridad alimentaria, entonces, ¿qué es lo que yo quiero mañana? Entonces, en perspectiva, ¿qué es lo que yo quiero mañana? Y aquí hay digamos que un actor fundamental, que son las familias campesinas. ¿Y por qué actor fundamental? Porque todos los estudios, incluso de los organismos multilaterales, mundiales, ¿sí? Han demostrado que más o menos el 70% de lo que nosotros comemos como colombianos es producido por las familias campesinas. Y las familias campesinas no están en ningún lado dentro de los beneficios que se dan, incentivos que se dan a la parte agropecuaria. ¿Sí? Y las condiciones de producción, pues obviamente no son competitivas ni comparativas ni productivas. Además, ellos sí son los que producen para nosotros, porque los otros parece ser que producen es para la industria, ¿sí? Biodiesel, biocombustible, o para otras sociedades, para otros países, para exportar, pero no para el consumo interno. Entonces, nosotros lo que estamos es buscando aquí cómo asegurar lo que es la seguridad alimentaria de los colombianos. Y obviamente, en principio, pues estamos mirando desde la RAPE de la región central. Y el tercer elemento en esa agenda pública, pues es cómo participan esas fuerzas vivas. Hay que establecer varias estrategias para poder articular esos elementos de las fuerzas vivas, sus intereses, sus intenciones y cómo llevarlos a un consenso. En ese orden de ideas, la agenda pública pues establece elementos fundamentales, ¿sí? Tiene que considerar todos los involucrados, o sea, todos los actores, tiene que trabajar desde una realidad, ¿sí? Y obviamente tiene que echar mano de lo que hoy conocemos como gestión del conocimiento, que nos lleva incluso a la parte de la creatividad y la innovación en términos de la perspectiva para visualizar qué cosas deberíamos hacer. Obviamente que podemos estar, digamos que podemos mirar más adelante que también nos podemos unir con el modelo matemático, podemos indexarlo, obviamente. El tercer elemento que es la elaboración, entonces, ¿cuál es la visión? Entonces, que buscamos una transformación y un desarrollo humano. El plan de acción, entonces, ahí estaríamos hablando del ciclo en términos de producción, la productividad, la competitividad, los incentivos para producir ese alimento, ¿cierto? Y una asistencia técnica que me permita realmente garantizar esos elementos de productividad y competitividad. Una medición donde
el mayor problema es que tenemos que tener un sistema de información y eso aquí tiene que ver con los mismos modelos matemáticos. Uno de los mayores problemas para la implementación de modelos matemáticos en nuestra sociedad generalmente es que no tenemos unos sistemas de información y si los tenemos no son confiables adecuadamente, ¿sí? Porque no le hemos dado como la importancia. Entonces, al no darle la importancia, pues cuando carecemos de datos, pues la toma de decisiones está igualmente, digamos que, desprotegida. Y obviamente el modelo matemático para una toma de decisiones pues estaría también desprotegida. Y a partir de un sistema de información, pues poder estructurar precisamente indicadores. Y al final, pues una aprobación. Yo pienso que este tipo de políticas públicas siempre debe tener una primera aprobación, que es como la propuesta por parte de las fuerzas vivas, y luego pues el documento final irá a la instancia pertinente. Si hablamos del nivel nacional, pues estaríamos hablando desde el COMPES, para que salga como un documento COMPES, y si hablamos en una parte, digamos, de un departamento, pues para que se tome la decisión por parte de una asamblea departamental. A la final, en la elaboración lo que hacemos es un desarrollo de conocimiento para resolver todos los elementos para todos. ¿Sí? Es la búsqueda que se hace ahí. Luego vamos a la etapa de implementación, donde lo que se quiere es ya entrar a materializar, o sea, a construir, y en términos de evaluación se llamaría la generación del efecto, ¿sí? Donde producimos un efecto real. Entonces aquí tenemos que contar con personas, ¿sí? Que los caracterizamos a todos los actores para que intervengan, con unos recursos que garanticen la acción que hemos planteado, un plan de acción, ¿sí? Una coordinación interorganizacional, o sea, todas las instituciones, todas las instancias, articularlas en que corresponden a ese entorno de trabajo o de acción para la seguridad alimentaria. Y obviamente la gestión. La gestión vista como la capacidad de acción, pero una acción para resolver, no para simplemente idealizar o establecer hipotéticos, sino resolver. Eso significa que la implementación debe generar, o lo que uno desarrolla en esa parte de la implementación, es la capacidad de acción y obviamente unas estrategias de gestión como tal. Y entraríamos a la última parte, que es el control de la política pública. Entonces, es garantizar la acción y el resultado, es aprender como un proceso de alimentación. O sea, yo evalúo para mejorar y ahí voy aprendiendo de lo que va ocurriendo. En ese orden de ideas, pues podemos abrirlo en dos elementos. Uno que llamamos como el seguimiento, que tiene que ver con el paso a paso. Yo tengo que ir haciendo control paso a paso y obviamente por rutinas. Y luego simplemente la evaluación, que ya es en términos generales, ¿cierto? En términos de resultados, en términos de eficiencia, pero generalmente lo que vamos a evaluar aquí son exactamente los efectos y los impactos, en términos de la transformación y la solución de lo que hemos planteado. Por eso el control busca entonces trabajar exclusivamente sobre el resultado, sobre la satisfacción social y sobre la evolución social, porque es el fin que nos debemos proponer. Existen muchos enfoques. En principio puedo plantearles como dos enfoques, uno desde el punto de vista de la intención y otro desde el punto de vista de los derechos. La intención, pues usted con una política pública va a tener una intención social o política o cultural o económica o ambiental o humana, o para este caso la intención específica y precisa será la seguridad alimentaria. Y hay unos derechos, porque pues nosotros tenemos claro que primero las organizaciones del Estado tienen que dar respuesta a unos derechos de los ciudadanos, pero podemos mirar entonces en términos de lo que tenemos en nuestra Constitución, unos derechos humanos, ¿cierto? Unos derechos étnicos, o sea, caracterizada la población, unos derechos de los territorios, dependiendo de cada uno de los territorios, de la producción, de género, con enfoque diferencial, con enfoque de inclusión, y obviamente podemos hablar incluso con enfoque ambiental. Entonces, todos esos elementos deben estar, digamos que, reflejados en esa política de seguridad alimentaria. Por el otro lado, pues la participación. He dicho que la participación debe garantizar que todas las fuerzas vivas estén allí.
representadas y que se decidan las cosas en términos de un consenso. Esas fuerzas vivas, pues obviamente nunca podemos dejar por fuera las autoridades. Fuera de las autoridades, pues para este caso específico estamos hablando de los productores, ¿cierto? De los intermediarios, ¿sí? Que son parte de esta cadena, ¿cierto? Y obviamente de la población vista como consumidores, ¿sí? Los consumidores también pueden ser industrias, porque acuérdese que podemos hablar de productos agropecuarios como parte de una cadena de producción industrial, ¿cierto? Pero obviamente el enfoque es de la seguridad alimentaria como tal. En esas fuerzas vivas también los que tienen que ver con la parte de la salud y la nutrición y la estructura social, de cómo está conformada, o para el caso específico de la seguridad alimentaria, cómo estructuramos la sociedad. Por el otro lado, pues también en la participación tenemos que mirar estrategias de cómo vamos a articularnos mediante consultas, como decían que están haciendo consultas a la comunidad, ¿cierto? Acuerdos entre esa comunidad, entre esos actores vivos, ¿sí? Cómo son los modelos de cooperación y de articulación, entender que esto solamente se resuelve desde acciones colectivas, sino individuales, y obviamente un punto importantísimo en las estrategias será la absorción, cómo nosotros debemos manejar la absorción, que creo que aquí es muy importante articular todos los incentivos y beneficios que puede dar un gobierno en torno a tanto a los productores como a la población en distintas circunstancias o distintas condiciones de vida de esa población. Articulación, pues tenemos que articular varios programas, como decía anteriormente, un programa de incentivos, ¿cierto? Importaciones, exportaciones, un plan agropecuario, tenemos que articularlo, ¿sí? Tenemos que manejar instrumentos como son el POP, los objetivos de desarrollo sostenible, los subsidios y obviamente los planes de desarrollo. Tenemos todo que articularlo en esa seguridad alimentaria, porque es válido. Ya, digamos, dejando ahí los elementos para establecer una política pública, entremos en el segundo componente, que es el análisis y reflexión. ¿Sobre qué? Sobre elementos relevantes para tomar la política pública. Lo he llevado a 3 puntos. Garantizar el mínimo vital como seguridad alimentaria, la posición privilegiada para producir alimentos en nuestro país, en nuestro territorio, y garantizar las condiciones de vida y de desarrollo humano para el productor agropecuario, ¿sí? Entonces, en el primero, donde estamos hablando de garantizar el mínimo vital, ¿sí? Pues, si bien es cierto que por un lado nosotros tenemos que caracterizar la población por edades, por temas de morbilidad, por actividades. ¿Esto para qué fin? O sea, ¿qué tipo de alimento se requiere? Cuando yo voy a decir que voy a generar una seguridad alimentaria, pues yo lo primero que tengo que saber es, ¿y cuál es ese alimento que requiere esa población para poderla asegurar? Yo entiendo que el plan que tiene en este momento el CORPES, la RAPE, ¿cierto? Pues obviamente está orientada a que con lo que hay en términos de producción, ¿cómo podemos mejorar para garantizar la seguridad alimentaria? Yo parto de la base de cómo nosotros podemos hacer un rediseño y una redefinición. Entonces yo parto de la base de que tengo que comenzar por caracterizar la población. Y en esa parte etaria, por edades, entender que es vital la población de 0 a 7, tener claro que si no hay una seguridad alimentaria en esta población, mañana vamos a tener todos los problemas que queramos, porque no podemos resolver el tema del alimento con la población después de 7 años, porque ya se generó un problema en todo su sistema biológico y obviamente cerebral, ¿cierto? La morbilidad, ¿por qué? Porque tenemos que mirar qué es lo que se requiere para algunos tipos de adulto mayor y cuadros clínicos, y las actividades, o sea, cuál es el tipo de alimento que requieren los deportistas o desde el punto de vista físico de algunas actividades o labores que desarrollan las personas. Entonces, es eso lo que yo voy a garantizar. En términos generales, cuando hablamos de caracterizar la población, es definir qué es lo mínimo para garantizar una buena salud. Cómo establecer ese tipo de canasta familiar alimenticia.
Así como hablamos de una canasta familiar en términos del DANE y en términos de la inflación, aquí tendríamos que hablar de la canasta familiar en términos de alimenticia, porque es la seguridad alimentaria que nosotros vamos a buscar con una política pública. El segundo punto que tiene que ver con la posición privilegiada para producir, pues sí, es cierto, nosotros podemos producir de todo porque tenemos pisos térmicos, todos, tenemos tipos de tierras, tenemos formas de producir, pero yo pienso que aquí la cosa hay que manejarla de otra forma. Si nosotros vamos a hablar de esos pisos térmicos, tenemos que garantizar una asistencia técnica e incentivos para producir allí. Tenemos tipos de tierras, determinar qué tipo de productividad, cómo enlazar esa asignación de tierras a víctimas y todo esto, ¿cierto? Para que no sea simplemente entregarle una tierra, sino cómo hacer que esa tierra, qué es lo que debe producir y en qué elementos debe producir, ¿sí? Y obviamente yo considero que los cultivos, no cualquier persona puede estar produciendo lo que quiera. Si nosotros, una persona para construir una vivienda no la puede construir lo que él quiera y donde quiera, sino que en el POT está determinado unos elementos de construcción y unas áreas específicas, ¿sí? Entonces, incluso de la fachada, de cuántos pisos, todo está establecido, cómo deben ser sus cálculos estructurales y todo. Pues igualmente con la producción, o sea, aquí las personas no pueden venir a producir lo que quieran, donde quieran. Tenemos unas tierras específicas donde vamos a garantizar una seguridad alimentaria. Entonces, así como hablaba el doctor Velázquez de unos terrenos, unos territorios que va haciendo unos nodos y estableciendo y estructurando unas áreas, aquí también vamos a tener que estructurar eso. O sea, ¿dónde es que vamos a producir esa seguridad alimentaria? Después, pues los excedentes para la exportación y para la industria, ¿cierto? En la absorción. Pero usted, por más plata que tenga, usted no puede ir al centro, a la Candelaria, a construir el edificio que quiera, porque hay un respeto que hay que hacer con unos tipos de construcción que hay allí, ¿cierto? O a la plaza de Tunja, ir y construir lo que quiera, ¿no? Tiene que pedir permiso de qué es lo que va a construir, si está acorde. Entonces yo aquí considero que es lo mismo, autorización de cultivos, ¿sí? Y unos cultivos que van a tener que estar incentivados, o sea, bajo los estímulos. En términos generales, lo que quiero aquí es que la producción, como decía, si bien es cierto que podemos producir de todo porque tenemos pisos térmicos de todo, ¿cierto? Debe ser planificado y autorizado. Y allí deben estar los incentivos y la garantía de la absorción para la seguridad alimentaria. El tercer elemento, pues, es garantizar las condiciones de vida y desarrollo para el productor agropecuario. ¿Sí? Productor agropecuario, quiero decir que dejé por fuera lo que tiene que ver con la parte de nutrición en términos de productos elaborados industrialmente, que también es parte de esa seguridad alimentaria, pero centré como la atención en la parte agropecuaria, ¿cierto? Primero, pues volver a reiterar el tema de las familias campesinas, que ellas reciban unos estímulos, una asistencia técnica, una absorción y que se produzca capital humano en ellos. O sea, que cuando ellos vayan a producir, que la política de seguridad alimentaria quede claro que toda familia campesina va a recibir una asistencia para que podamos hablar de productividad y competitividad, de la manipulación. Muchas veces los productos, por eso se habla de todo ese desperdicio y toda esa pérdida, ¿sí? Se daña el producto desde que se coge en la cosecha a cuando se empaca para llevar a los canales de comercialización. Entonces es muy triste. Entonces, debe haber una asistencia técnica en todos los puntos del proceso, ¿cierto? Y obviamente la absorción y mejorarle las condiciones de vida. O sea que cada vez vemos que hay menos campesinos produciendo y que muchos de los campesinos que están hoy es población adulto mayor, ¿cierto? Envejeciéndose esa población y que vamos a comer mañana. Sí, no, mañana no vamos a consumir petróleo, biodiesel, biocombustible, nada de eso. Entonces, ¿cómo garantizar esa seguridad alimentaria? Pues hay que garantizar que la gente realmente quiera quedarse. Los latifundistas, pues, pueden... nos queda el último minutico porque pues ya se nos fue el tiempo, ¿vale? Listo. Ok. Autorización para producir en forma cerrada
y abierto. O sea, si quiere para el exterior puede producir, pero autorizado. Y obviamente buscar los elementos de asociatividad, industria y servicio, cómo buscar que esas familias campesinas se asocien para generar también procesos de agroindustria y procesos de servicio. Y por último, digamos que condiciones actuales y una reflexión con la seguridad alimenticia, ¿cierto? Uno que pienso que es muy deprimente la relación laboral, o sea, ¿qué ha quedado develado con la pandemia? Unas relaciones laborales bajas en condiciones de seguridad social, el sistema de seguridad social y poder adquisitivo del ingreso familiar. Por lo tanto, pues no hay cómo asegurar esa alimentación. Precario desarrollo humano y capital humano, o sea, se ve claramente que cada uno quiere resolver sus cosas, no tenemos un concepto de lo colectivo, no tenemos realmente una conciencia, se toman decisiones sin conocimiento y obviamente poco actuamos en consenso. Y deprimente las condiciones de vida, vivienda, alimentación, relaciones, otros. Centrando la atención en la alimentación, entonces, ¿qué debemos hacer? En este momento, mire que las alertas están dadas de que cierre de fronteras. Al cerrar las fronteras y si nosotros, nuestra seguridad alimentaria va a depender de importaciones, pues vamos a estar graves en nuestra seguridad alimentaria. Por eso tenemos que garantizarla y tenemos todos los climas y tierras, calidades de tierras y tipos de acidez y todo para producir nuestros alimentos. Eso implica que la producción debe ser una producción técnica, una buena manipulación, un buen transporte, una absorción de la producción, condiciones de vida del productor, garantía de esa seguridad, ¿cierto? Para finalizar, entonces, voy como a tratar de estructurar lo que es un ciclo. ¿Qué alimento, como yo lo planteaba, para la seguridad alimentaria en Colombia? ¿Qué alimento se necesita para luego entrar a resolver cómo se garantiza la producción de este alimento? Y luego sí entrar a mirar cómo se debería comercializar o garantizar la absorción de la producción. Y finalizar con la garantía de la seguridad alimentaria, o sea, la satisfacción de necesidades. Por último, pues tener claro que el ciclo de la producción para la seguridad alimentaria, pues estamos hablando de producción, mercadeo y consumo. En la producción, pues las tierras, la semilla, la asistencia técnica, ¿sí? Preferiblemente esquemas de producción colectiva, economía a escala, tecnificación, complemento y recolección. Aquí sobre las semillas yo quiero hacer un punto especial y es con el tema de Monsanto. Monsanto yo creo que así como nos cobra por haber hecho un mejoramiento de semillas, y ya ni siquiera nuestros campesinos pueden producir sus propias semillas, sino que hay que pagarle a Monsanto en todo el mundo, pues ahora Monsanto nos tiene que pagar a todo el mundo. Es que el origen de lo que él hizo fue a partir de unas semillas. Él no se inventó la semilla del tomate o del maíz, sino la tomó de la tierra, y si es de la tierra, es de la naturaleza, eso es de toda la humanidad. Entonces ahora nos tiene que revertir y devolvernos el costo, porque no es posible que nuestros campesinos cada vez que vayan a producir, entonces si ellos producen las semillas, de todas formas no es válida su producción, o hay que reconocerle y pagarle y tributarle, así como es el tributo de la gasolina, ¿cierto?, a los señores de Monsanto. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que manejar desde el punto de vista mundial. El mercadeo, la manipulación, la garantía de la absorción, la garantía de precios controlados y los canales tanto directos como intermediarios. Canales directos donde el productor, pero en cosas bien tecnificadas, bien limpias, como ve uno en muchas plazas y mercados en Europa, por ejemplo. Y obviamente el consumo, la garantía de ese consumo, la seguridad alimentaria como tal, y los excedentes, pues ahora sí, para la exportación y la industria, pero primero la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Esta era la idea de mi presentación. Vale, muchas gracias. Le voy a dar la palabra al doctor Fernando para que podamos cerrar este espacio. Realmente estamos muy agradecidos porque creo que pues han sido unas interesantes intervenciones. Y como vimos, pues básicamente se hizo la presentación del modelo matemático y pues realmente yo creo que sí podemos sacar con éxito este tema del plan de abastecimiento. A futuro podríamos contar con una política pública donde el plan pueda ser la base de esa política pública y realmente podamos tener no solamente un impacto en la región, sino a nivel nacional. Entonces, jefe Fernando,
quisiera que, no sé si tú tienes alguna pregunta para los conferencistas o quieres hacer un cierre de este espacio. ¿Quieres agradecer a Jesús Velázquez y a Edgar Rodríguez? Bien interesante y productiva la conversación. Decir que lo del plan de abastecimiento, eso es una iniciativa de los socios y que lo sacamos adelante. Ya vamos en un alto porcentaje de trabajo, lo que cada vez nos ilusiona muchísimo más. Y escuchando a los conferencistas, pues sí, vamos por un muy buen camino. Hay que aplicar, por ejemplo, los modelamientos en todos estos proyectos que nosotros hemos identificado, ajustar algunas cosas, pero definitivamente yo, por lo menos, salgo muy contento y muy confiado en que esto pronto va a ser una realidad. Que tuvimos o que tenemos que acelerar por los efectos de la pandemia que estamos sufriendo, pero quizá también eso sea digamos, un elemento más para acelerar el paso. Yo quisiera, Jamie, si hay alguna intervención o una pregunta que sean muy concretas por parte de quienes están participando, 17 participantes, sería interesante escucharlos. ¿No hay preguntas? Jamie, ¿tienes el micrófono? Micrófono apagado. José, ¿tú vas a hacer alguna pregunta? No, solo quería adicionar que los modelos obviamente son muy importantes, los vamos a considerar en la fase de prospectiva, determinamos que básicamente el gran modelamiento para nosotros es la población y la transformación de los hábitos alimentarios de las personas, los que van a determinar cuál es la demanda futura. O un motivador o una tendencia ha sido la transformación de esos hábitos que son reales, aunque también hay otra tendencia que ha sido el empeoramiento de los hábitos. Las nuevas condiciones definitivamente cuando termine esta crisis estarán redibujados los supuestos básicos que haya asumido cualquier modelo. Muy probablemente muchos países no van a estar ni en condiciones ni con la voluntad de exportar. Entonces, eso nos lleva a pensar en el modelo que nosotros estamos proponiendo, que es una producción cercana de alimentos a los centros de consumo y no el caos que estamos teniendo ahorita, pero también enmarcados en los TLCs que nos generaron un nivel de insuficiencia y de falta de autoabastecimiento. Si nosotros tuviéramos la autosuficiencia de abastecernos, estaríamos en otras condiciones muy importantes. En Colombia, la entidad que maneja la programación, la planificación del suelo, con los cuales podríamos discutir ese modelo, pero de todas maneras, si yo lo está trabajando, se llama la UPRA, es la unidad para la planificación de todos los recursos agrarios. Colombia tuvo un avance importante en 2018, que fue la definición de la frontera agrícola. Nosotros ya sabemos qué es lo que se puede cultivar y eso nos pone en unos puntos pues ya más claros con respecto a algo que no existía antes, pero en general es un ejemplo, esta crisis es un ejemplo del mal ejercicio de la globalización, como lo dice Joseph Stiglitz. En general, cuando tengamos suficientes datos vamos a poder modelar en este momento, y de hecho cuando tengamos suficientes datos vamos a poder modelar estadísticamente y estocásticamente con algunos ejercicios de probabilidad, porque los datos que tenemos ahorita lamentablemente son transversales, son en general viejos y no nos permiten en ese momento hacer ese tipo de modelamiento. Para los que están asistiendo, sepamos que estamos pensando en hacer un sistema de información que nos permita hacer ese tipo de analítica, ese tipo de machine learning, inclusive de inteligencia artificial,
que ya se está utilizando en algunos otros lugares. Este Big Data fue utilizado en China para controlar la epidemia, este Big Data fue utilizado en Singapur y en Hong Kong para controlar la epidemia. Lamentablemente nosotros no tenemos ni Big ni... Eso es el gran problema de nosotros, que no hay información para tomar decisiones. Con respecto a lo que decía el doctor Edgar Rodríguez, nosotros tenemos una plena intencionalidad en la política de derechos que hay, específicamente el derecho a la alimentación, y obviamente muchos postulados más académicos como el de Amartya Sen, en el que queremos es garantizar el derecho a la alimentación sana para una vida saludable, pero también dentro de nosotros está el desarrollo rural. Y con respecto a Bogotá, pues la mayoría de las aclaraciones que hace el doctor Edgar Rodríguez están contenidas. El objetivo fundamental, como nombramos al final de la presentación de la RAPE, es la planificación del ordenamiento de la producción. En algún momento, y por doloroso que sea, puede que en alguna región del Tolima tengan que tomar la decisión de no volver a sembrar arroz, o que en alguna región de Bogotá no puedan volver a sembrar cebolla. Eso ya lo hemos considerado en la RAPE, porque realmente cultivos no son sostenibles y no nos van a permitir pues hacer el desarrollo rural que nosotros queremos. Solo quería rematar esas observaciones con respecto a lo que pues que han nombrado los expositores, y el objetivo de nosotros es definitivamente mercados cortos y más justos, pero digamos también resaltar que la seguridad alimentaria es un concepto mucho más grande que involucra muchas más cosas. Una de las que nosotros estamos analizando aquí es simplemente, por decirlo así, la disponibilidad de los alimentos. Pero hay otros elementos más gruesos. El problema de Colombia no es la disponibilidad, el problema de Colombia es el acceso. Hay 5 elementos importantes en la seguridad alimentaria, y por eso es importante no definirlo insuficientemente, sino decir que nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo en uno que se llama la disponibilidad. Pero hay otros que son acceso. La gente puede que haya la comida, pero no la puede comprar. Otros que son la inocuidad, otros que son la asimilación de la comida. Puede que se le dé a una persona, pero si la persona no tiene dientes, no va a poder procesar los alimentos. O si tiene algún problema de base, o si por su edad ya no está asimilando, va a requerir otras. Entonces, la seguridad alimentaria tiene otras condiciones más grandes, y es importante decir que si bien nuestro esfuerzo apoya en total la seguridad alimentaria, nos estamos enfocando inicialmente en lo que tiene que ver con disponibilidad. Y básicamente pues eran las aclaraciones que quería hacer a las observaciones. Sí, yo quisiera preguntarle de pronto al doctor Jesús Velázquez. Nosotros estamos proyectando nuestro plan de abastecimiento al 2030. ¿Cuál sería el tiempo ideal según la estructura de un modelo matemático? No te puedo responder en este momento porque habría que mirar los datos. Lo que sí puedo decir es que se pueden hacer modelos que miren con todo detalle horizontes de planificación largos y que eventualmente pues van a tener que, en la primera parte los datos son muy reales y en la parte final tenemos que mirar y se pueden mirar aspectos como de cambios tecnológicos fuertes en los procesos productivos. Sí, ejemplo, si hay zonas del campo que están siendo explotadas con una tecnología base tradicional, digamos manual, ¿sí? Con poca tecnología, a que pues, se pueda automatizar, pues eso se puede incluir para que un modelo analice su impacto y lo que primero, si es rentable, y cuál va a ser el impacto. Impacto porque, por ejemplo, una de las cosas que yo veo ahorita en todo lo que va a ser la reconversión de la economía, después de que se recupere, es que va a haber los cambios tecnológicos, me parecen a mí que van a impactar. Desafortunadamente nos van a acrecentar la parte de desempleo a mediano plazo, porque hay empresas que no creían en la tecnología. O sea, nuestra empresa, yo soy una persona que trabaja virtualmente hace mucho tiempo, desde los años 2006. Desde el 2008 no tengo oficina. Bueno, tenemos servidores en la nube y contratamos gente donde sea y así trabajamos. Esto que para nosotros era natural, era difícil para muchas organizaciones. Pero hoy en día esas organizaciones van a valorar un poco las mismas razones por las cuales uno se pudo anticipar a todo eso. Porque
más económico, me ahorro costos, me ahorro puestos de trabajo. Lo que tengo que tener es buena infraestructura. La infraestructura está probando que puede funcionar. Hace 2 años nosotros no podíamos hacer acá en Colombia un Zoom en el cual todo el mundo tenga el video puesto y se esté mirando tranquilamente. Entonces esas compañías van a comenzar a cambiar. Y van a cambiar y van a cambiar mucho su estructura de cómo va a trabajar la gente. Pero, por ejemplo, empresas que son sujetas de modernización industrial, tipo industria 4.0, de meter mucho más robots, pues hoy en día un empresario que puede estar pensando, bueno, yo no estaría parado si tuviera robotizada mi planta. Y hay la posibilidad de robotizarla. Entonces, entonces lo que vamos a generar, eso nos va a traer a nosotros desempleo. Puede que sea rentabilísimo y que lo que termine haciendo y que lo pueda soportar Estados Unidos, pero nosotros no podríamos hacer un plan de cambio del territorio y permitir, por ejemplo, ese tipo de automatizaciones que pueden ser muy atractivas para competir, pero que internamente nos van a traer un problema de desempleo bastante grande. Entonces, eso sí se puede analizar, hacer modelamientos, básicamente. Y con respecto a si el tiempo, si son los 30 meses, los de aquí al 2030, pues yo creo que pues, es muy complicado decir cuánto, pero es de los órdenes mínimos. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos Medellín, el crecimiento del uso del suelo y el modelamiento, tratamos de meterle 16 años. No teníamos potencia computacional y entonces eran modelos que corrían cada 4 años. Hoy en día, córrelo bien apretado, cada semestre, cada vez que sea pertinente. No sé si resuelvo tu pregunta. Sí, perfecto. Me queda claro, de pronto en el desarrollo mismo de los proyectos se pudiera modelar a más de los 10 años, ¿no? Dependiendo pues de la esencia de cada uno de los proyectos, imagino yo. Y es fundamental porque fíjate que hay dos hipótesis de economía que acá hay que mirar. O sea, la economía se va a mantener, las funciones de producción en el corto plazo pues son las que están, pero a largo plazo sí van a cambiar las funciones de producción y esa composición de los inputs. Y ese largo plazo es si yo tecnifico, si yo importo tecnología y no puedo aumentar la capacidad de producción realmente porque el mercado no la puede absorber, eso termina siendo desempleo. Entonces yo tengo que mirar muy bien cómo va a cambiar esa tecnología, cómo va a evolucionar esos cambios tecnológicos para yo poder tomar posiciones de gobierno, de política, que es lo que es conveniente. O sea, no siempre importar tecnología va a ser la mejor solución, por ejemplo. Ah, ok. Y para el doctor Edgar Rodríguez, hablamos de que para asegurar el éxito de este plan de abastecimiento, obviamente, y lo hemos conversado y así está quedando, en los distintos planes de desarrollo de los departamentos y de la capital de la República, pues se está articulando. Pero aparte después de lo que hace la nación a través de los COMPES, lo que hacen las asambleas a través de las ordenanzas y los mismos consejos a través de los acuerdos, ¿creería usted encontrar una fórmula para que regionalmente se pudieran dictar estas políticas públicas? Digamos que la puerta no está cerrada en términos de políticas públicas. ¿Qué quiero decir? Usualmente lo que hemos visto es que sale un COMPES, una política pública a nivel nacional, y tanto el ente local o el ente departamental hace la adopción a su territorio de esa política pública. Aquí podemos hacer la inversa, no hay ningún problema, y es que definimos una política pública en términos de la seguridad alimentaria para la RAPE, para esa región central, ¿cierto? Y que sirva como están los postulados de ustedes que me parecen válidos, ¿cierto? Como modelo para Colombia, para que mañana, ¿sí? Mañana, pues se implemente un COMPES, ¿sí? Y lo hagan
las otras regiones, así sean simplemente departamentos, o si mañana va a haber realmente el esquema de región que está planteado en la ley 1454, ¿cierto? Pero sí es posible, no hay ningún problema. Lo que pasa es que en este momento, bajo la normatividad que existe, una cosa es que ustedes estructuren la política, la aprueben a nivel de la RAPE como tal, ¿cierto? Pero para que tenga validez en el territorio, pues cada asamblea va a tener que hacer esa adopción de esa política pública y salir por ordenanza en los 5 departamentos que conforman la RAPE, ¿cierto? Y obviamente meter a Bogotá también con con un acuerdo municipal, ¿cierto? Del distrito. Pero de resto, digamos que desde la óptica estatal, pues todo tiene que estar respaldado en una norma, ¿sí? Y pues no hay, digamos que, un acto administrativo definido para la RAPE, ¿sí? Que digamos que de pronto ahí quedó corta la 1454, o sería promover alguna ley que complemente la 1454 y hable de actos administrativos para las distintas formas organizacionales que planteó en la LOP, en la Ley de Ordenamiento Territorial. Sí, perfecto. Yo creo que fueron muy pertinentes todas las observaciones que los dos hicieron, pero hay una que a mí me llama mucho la atención, y es lo de la seguridad alimentaria de los 0 a los 7 años. Yo haría una subdivisión un poquitico más de los 0 a los 2 años y de los 2 a los 7 años, y que eso va a asegurar el futuro de la inteligencia en nuestra patria, ¿no? Yo no tengo más observaciones, simplemente agradecerles, y creo que vamos a tener que consultarlo, si ustedes lo permiten, y seguir adelante en este proceso que ya no tiene reversa. Muchísimas gracias y muy queridos por asistir. Vale, muchas gracias a todos. Feliz día. En el transcurso del día les vamos a enviar un material complementario que nos envió el doctor Jesús, entonces ya se lo remitirá a los correos electrónicos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Yo Muchas considero gracias que a Muchas gracias todos. por la coordinación, por la iniciativa, y felicitaciones. ¿Hay alguien que iba a intervenir? gracias a ustedes, y yo considero que es muy válido el trabajo que están haciendo y pues toda la articulación con todos los actores. Los felicito. Vale, gracias. Gracias a todos. Feliz día. Gracias a todos. Feliz tarde. Vale.